vamos a tratar diferentes noticias del paso de misioneros por Sanlúcar que se han ido encontrando en documentos completamente diferentes. Cómo se vive en aquellos lugares, cuántos son los indígenas que encontramos allí, de qué se alimentan. Y esta es una oportunidad para aquellos sanluqueños, pues a lo mejor no les están yendo bien aquí y quieren hacer las Américas. El tránsito de religiosos era tal que habían tenido que construir unas propias viviendas y unos edificios ajenos al propio convento para poder dar cobijo a todos los hermanos de su orden que pasaban por aquí. Pero también existieron misioneros y también tuvieron su papel importante y contribuyeron los conventos sanluqueños dentro de estas misiones evangelizadoras. Hubo una vinculación misional con el convento de las franciscanas de Regina Coeli, y es que ellas van a participar en la fundación del primer convento femenino de las Islas Canarias, porque ese elevado número de conventos y la gran capacidad que tenían estos conventos hacen a Sanlúcar diferente. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente de la Fundación Santa Caridad y Pobres Desamparados, al cual quiero felicitar porque desde que se estableció como fundación, su labor frente a la conservación del patrimonio y también a la difusión de los saberes dentro de Sanlúcar, pues la verdad es que es muy importante. Entonces me gusta que hoy nos hayamos reunido y que unamos la sinergia de ambas fundaciones para dedicarles hoy una conferencia de nuestro estudioso de los conventos, José María Vidal Vargas. Es para mí también grato, siempre lo digo, al estar al frente de un archivo como el de la Fundación Casa Medina Sidonia, que los autóctonos, los sanluqueños, los historiadores sanluqueños se aprovechen de esos fondos, porque ahora mismo llevamos unos años que se están descubriendo muchísimos aspectos de la Sanlúcar medieval, de la Sanlúcar de la Edad Moderna. Hoy nos hablará de los conventos, que fueron unos elementos centrales, ya no solo en relación con América, sino los establecimientos fueron también anteriores, toda la relación que tuvieron con Canarias. Y a mí me gustaría que se estudiase toda la relación de los conventos religiosos en relación con el papado, con Roma. Tenemos un fondo de bulas en latín muy importante que nos remiten a una serie de conocimientos que nos sitúan sobre unas relaciones no siempre amigables entre el clero y los religiosos de Sanlúcar Barrameda. Entonces yo creo que esto todavía queda por estudiar, o sea que te animo, ¿vale? Y bueno, sin más, les voy a ceder la palabra al presidente de la Fundación de la Santa Caridad y Pobres Desamparados. También siempre quiero dar las gracias a nuestros patronos institucionales, al Ministerio de Cultura, a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento y Diputación, porque son los que sostienen este patrimonio. Gracias a su ayuda económica, esas puertas pueden estar abiertas, se conservan los bienes y también nos permiten difundirlos. Entonces, bueno, siempre hay que agradecer esa ayuda que es primordial. Sin ella tendríamos que cerrar las puertas. Sin más, cedo la palabra al señor presidente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Lilian, muchísimas gracias por abrir las puertas de esta maravillosa casa. Y es cierto, la sinergia entre las fundaciones y las instituciones es fundamental a nivel general en toda la sociedad, pero más si cabe cuando la sociedad es pequeñita como la nuestra, la de Sanlúcar, pues es importante que nos unamos y gracias a ello pues hoy nos encontramos aquí, nos trasladamos desde la Iglesia de los Desamparados, pues nos trasladamos a esta casa, que es una maravilla. Gracias de corazón. Pues me toca presentar al conferenciante,
que viene hoy, un joven sanluqueño, y digo joven sanluqueño en mayúscula porque este señor tiene 31 años. 31 años, y un saludo cariñoso a su esposa María porque está embarazada. Esperemos que vaya, seguro que va a ir todo fenomenal. Y pues este señor, don José María Vidal Vargas, es graduado en Historia por la Universidad de Sevilla y con solo 31 años ya posee 3 másteres. Increíble. En Estudios Históricos Avanzados por la Universidad de Sevilla, en Análisis Histórico del Mundo Actual por la Universidad de Cádiz y en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Cádiz. En este sentido, actualmente es profesor de Educación Secundaria en el Instituto Juan Sebastián Elcano, de Sanlúcar de Barrameda. Especializado en la Edad Moderna, desde hace unos años está investigando cuáles fueron las relaciones que los duques de Medina Sidonia establecieron con los conventos sanluqueños y las consecuencias que esta vinculación tuvo para la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Por ello, su principal línea de investigación y el proyecto de su tesis doctoral se centra en el patrocinio religioso de la Casa Ducal Medina Sidonia, tanto en la capital de sus estados como en el resto de estados jurisdiccionales. En cuanto a sus publicaciones, sus trabajos han sido dados a conocer en el Boletín de la Real Sociedad Económica del País Amigos de Vejer, en la revista Tiempos Modernos y en la revista de Humanidades Cartares, donde ha hecho una interesante incursión en el terreno de la historia contemporánea. Asimismo, ha publicado capítulos de libros editados por la editorial Andavira, la Universidad de Sevilla y la Fundación Española de Historia Moderna. De igual forma, ha sido ponente en el tercer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano y en el cuarto y quinto Encuentros Internacionales de Jóvenes Historiadores en Historia Moderna de la Fundación Española de Historia Moderna. Finalmente, queremos añadir que la Fundación Hermandad de la Santa Caridad y Pobres Desamparados quisiera manifestar su agradecimiento, al igual que la Fundación Casa Medina Sidonia, a don José María, por haber sido miembro del jurado que falló el Premio de Investigación Francisco de Fuentes en su edición correspondiente al año 2023. Y ya no me hago más, no agoto más tiempo. Don José María, cuando usted quiera, puede proceder a su presentación. Muchas gracias. Yo quizás os dejo para que estéis amplios, yo así veo mejor, ¿no? Con vuestro permiso. Estupendo. Gracias, Lilian. Pues entonces, ahí está. Ya me has dicho un poquito. Bueno, pues nada, lo primero comenzar agradeciendo a la Fundación Casa Medina Sidonia y a la Fundación Hermandad de la Santa Caridad y Pobres Desamparados, pues por permitirme la oportunidad de participar hoy aquí con esta breve y espero que enriquecedora intervención y también pues agradecer a todas las personas que han asistido, ¿no? Entre los que tengo pues a muchos familiares, amigos e incluso a alumnos y alumnas, ¿no? de bachillerato. Y nada, espero que les guste, ¿no? Bueno, pues para empezar, el título de mi comunicación se titula El establecimiento de casas religiosas en Sanlúcar de Barrameda como plataforma misional americana. Y realmente esta comunicación pertenece a un artículo que realicé de manera casual. Y es que cuando empecé a investigar a partir de 2014, empecé a descubrir un poco, ¿no? que a veces las fuentes históricas te va conduciendo a lugares que uno no espera. Y mi eje principal de investigación son el por qué la familia ducal, ¿no? Y hoy nos encontramos aquí en el Palacio, empieza a establecer numerosas fundaciones conventuales en Sanlúcar. Y en la misma documentación siempre me iba apareciendo muchísimas referencias a esa Sanlúcar conventual americana y bueno, no solo americana como veremos en la intervención, a esa plataforma misional desde donde se van a organizar y van a salir muchísimas expediciones misionales. Y es lo que pretendo hoy. Lo que pretendo hoy es un poco pues, que retrocedamos a esa Sanlúcar
que parece lejana, pero que sigue muy, muy cercana y muy presente en nosotros, y es esa Sanlúcar conventual, esa Sanlúcar americana, donde tenemos todavía unos rastros muy, muy importantes, sobre todo en nuestro patrimonio, y sin los cuales no podemos entender pues, nuestra idiosincrasia y nuestro patrimonio de hoy, con la riqueza conventual que tenemos. Casualmente, todas estas noticias que fui encontrándome me permitió elaborar, justamente coincidió que en Sevilla se organizaba un congreso de jóvenes investigadores del barroco iberoamericano y pues fue un buen momento donde realizar este artículo y presentarlo. Se presentó en 2017 y lo que traigo ahora pues aquí las conclusiones a la que llegué y la investigación que realicé. Bien, para ir comenzando un poquito con la introducción, me gustaría primero arrancar con factores y acontecimientos clave para tener en cuenta por qué Sanlúcar se va a convertir en una plataforma misional tan importante. La primera pues es obvia, ¿no? Se debe a su propia geolocalización, al propio lugar donde se asienta Sanlúcar, la desembocadura del río Guadalquivir, uno de los ríos más importantes de la península ibérica y de los ríos más navegables, y sobre todo pues como antepuerto de una de las principales ciudades que se van a empezar a desarrollar la Baja Edad Media, que es Sevilla, como ahora veremos. Además de su geolocalización, tenemos que tener en cuenta, y más en el lugar en el que nos encontramos hoy, y es la concesión del señorío de Sanlúcar a Alonso Pérez de Guzmán, más conocido como Guzmán el Bueno, cedido por el rey Fernando IV en Toro el 13 de octubre de 1297. Y esa fecha es clave porque a partir de entonces la historia de Sanlúcar cambia de manera radical y se vincula a uno de los grandes linajes que se van a ir construyendo y que va a tener su esplendor en la edad moderna. Y el último acontecimiento, por simplificar, que me gustaría destacar en el desarrollo posterior de Sanlúcar, será el descubrimiento de América. A partir de 1492 y posteriormente con el establecimiento de la Casa de la Contratación en Sevilla, vamos a ver cómo la relación entre Sanlúcar y Sevilla se va a estrechar aún más. Y ahí hablamos, ¿no?, de Sanlúcar como puertas de América, porque era literal. Como podemos ver en este plano del siglo XVIII, la navegación del río es muy difícil y hace y convierte a Sanlúcar en su antepuerto natural. Es mucho más cómodo para las diferentes órdenes religiosas o para las diferentes personas que quieran hacer negocios con América, trasladarse directamente a Sanlúcar, que está en Sevilla por la dificultad de la navegación del río. Pues bien, los religiosos que comienzan a llegar a la ciudad no solo se van a ver beneficiados por la excelente posición geográfica, sino también por el apoyo y el mecenazgo de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Y es que es clave, porque al final hay una doble relación de interés. Los religiosos que vienen a Sanlúcar porque les interesa estar en Sanlúcar, y a la Casa Ducal de Medina Sidonia que les interesa que vengan a su ciudad para poder engalanarla y para poder difundir su prestigio, ya no solo dentro de los territorios peninsulares, sino más allá de los mares, en América, África, el norte de África o lo que será el imperio por la parte asiática de las Islas Filipinas, Islas Marianas, etcétera. Y además también el trasiego de personas que convocaba la actividad mercantil de la ciudad permitió a los conventos poder obtener importantes ingresos a través de limosnas. Entonces existe esa doble relación de interés, tanto los religiosos que quieren estar en Sanlúcar como el duque que quieren que estén los religiosos. Y bien, ¿qué es lo que ocurre? Esta es la parte realmente principal de mi investigación. Aquí en esta tabla, ¿no?, que no quiero que sea abrumadora, vemos todas las fundaciones conventuales que se van a llevar a cabo en Sanlúcar de Barrameda. En un corto periodo de tiempo, desde 1440 a 1644, vamos a ver cómo se van a establecer 17 fundaciones conventuales, lo que va a convertir a la ciudad en una ciudad conventual. Por eso no quiero abrumarlo, porque a veces la comunicación no está ordenada cronológicamente, sino que está ordenada por acontecimientos similares que se van a ir produciendo. Y vamos a ir pegando algunos saltos en el tiempo que espero que entienda que es que la dificultad del tema
hace que a lo mejor pueda parecer un poco desordenado. Y también, como vemos, ¿no?, aquí en las órdenes, vemos que van a estar representados casi todas las órdenes religiosas que van a existir durante la Edad Moderna. Pues los franciscanos en sus diferentes ramas, dominicos, pues vamos a tener carmelitas, agustinos, etcétera. También me gustaría hacer aunque realmente vamos a tratar diferentes noticias del paso de misioneros por Sanlúcar, que se han ido encontrando en documentos completamente diferentes. Vamos a ver referencias a testamentos, o a referencias a certificaciones notariales, etcétera. De ahí vamos viendo ese rastro de esa Sanlúcar misional. Pero me gustaría hacer una aclaración sobre el concepto de evangelización, aunque no tratemos la evangelización en los diferentes territorios lejanos de la monarquía. Desde la concesión de las propias bulas alejandrinas en 1493, la empresa indiana se va a revestir de un profundo sentido religioso. Y la evangelización de los nuevos territorios no se limitaba solo a un abandono por parte de sus habitantes de sus religiones, o a un conocimiento superficial de lo que es la doctrina católica, porque el cristianismo era más que una religión. Con él se transmitían unos valores, una forma de vida e incluso una cultura política. Y eso nos hace tener que cambiar la concepción que podemos tener desde un primer momento sobre lo que es un misionero. Tenemos que tener en cuenta que el papel del misionero no se ciñe solamente a la mera conversión y alfabetización de los indios. Estos frailes se convirtieron en agentes muy importantes para la monarquía. ¿Por qué? Porque en muchos casos, donde no llegaba un funcionario, perfectamente llegaba un misionero. Y ese misionero representaba al Estado. Y aquí traigo un fragmento que nos demuestra la riqueza archivística y documental que se conserva en este archivo de la Fundación Medina Sidonia. Y es que pensamos muchas veces que aquí en el archivo de la Fundación lo que nos vamos a encontrar es documentación limitada a la familia ducal. Y no es así, porque la familia ducal fue absorbiendo a otras casas, como por ejemplo la Casa de los Vélez, pero es que también a veces encontramos restos documentales que no sabemos muy bien cómo llegaron aquí, pero que tienen una riqueza y una importancia muy importante. Aquí, este fragmentito que introduzco aquí es un memorial escrito por los jesuitas que se encontraban en las Islas Marianas, dirigido a Carlos II, al rey Carlos II, a finales, pues, la segunda mitad del siglo XVII. Y en ellos vemos la labor que realizan estos misioneros, porque al final son agentes de la monarquía, transmiten información de cómo se vive en aquellos lugares, cuántos son los indígenas que encontramos allí, de qué se alimentan, qué tipo de cultura tienen, qué tradiciones tienen. Y al final le aporta a la monarquía una información muy rica de aquellos lugares donde ya realmente no puede llegar, porque el imperio es tan vasto que no existe la capacidad para dominar todo el imperio. Y bien, una vez completada esta breve introducción, donde hemos introducido el contexto histórico de la ciudad, la relación que va a establecer los duques con estos conventos y también el papel de la evangelización en sí, pues ya pasamos a entrar lo que es más de lleno a la comunicación, que es la labor misional de las órdenes religiosas a su paso por Sanlúcar. Y lo que vamos a ir viendo, esas noticias con las que me fui encontrando y que la documentación me fue mostrando en la investigación. Y bien, un claro exponente del interés de las órdenes religiosas por establecerse en la ciudad como paso hacia América lo vemos en la propia fundación del Hospicio de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, hacia la década de 1560 en la Calle Ancha. ¿Cómo nos ha llegado información de este pequeño hospicio? Muy sencillo, en el testimonio que nos deja la duquesa Leonor Manrique de Sotomayor en su propio testamento, donde nos dice, y leo, dice: ítem, porque la casa del nombre de Jesús de esta villa de Sanlúcar, el duque mi hijo mandó que se señalase para que en que posen y estén los padres de la compañía que pasan a las Indias y los más que vinieren aquí por huéspedes. Ruego al duque mi hijo que no se les quite la caridad que en estos reciben y les haga caridad de mandarles de comer a los que el rey no diere de comer cuando estuvieran aquí. Entonces nos vamos mostrando que los jesuitas vienen, fundan un pequeño hospicio y ese pequeño hospicio le va sirviendo para esos jesuitas que van y vienen de América. ¿Qué es lo que ocurre con este hospicio después? Pues luego
llegará el nieto de Leonor, Manuel Alonso, 8º duque de Medina Sidonia, y él será el que le funde un colegio y un convento en el Barrio Alto ya en 1627, y es el que nos ha quedado a día de hoy, que actualmente es la Bodega Compañía de Barbadillo, y está lo que sería la iglesia, y al lado se encuentra el antiguo convento. Bien, no siempre la creación de un hospicio tiene que dar lugar luego a la erección y creación de un convento. Y eso lo vemos, por ejemplo, pues con una anécdota, y es que aunque en Sanlúcar existiera convento de los agustinos, vamos a ver cómo se va a dar una particularidad, y es que a partir de 1669 los agustinos filipinos van a empezar a retomar esas misiones con más frecuencia debido a que estaban teniendo problemas. Y vemos que estaban organizando una misión, estaban agrupando a diferentes religiosos en los diferentes conventos que estaban en toda la provincia de Cádiz, y por motivos de logística y también climatológicos, la flota sale sin previo aviso de Cádiz en 1698, dejando a un montón de agustinos en tierra. Ahora, ¿qué hacemos con todos esos agustinos que lo tenemos repartido por toda la provincia? Pues el comisario procurador de la orden reúne a todos esos religiosos y abre un pequeño hospicio convento en el puerto de aquí de Sanlúcar de Barrameda, hospicio convento que solo va a durar hasta que se arme la siguiente flota y salga. Entonces vemos cómo a veces la llegada de estos religiosos significa que se erija un convento que perdure en el tiempo o no. O directamente alquilan unas casas durante un momento dado, terminan y se marchan pues para América o para Asia. Bien, volvemos atrás en el tiempo y nos vamos unos 15 años antes de la llegada de la Compañía de Jesús. Y es que nos ha quedado el rastro del paso del célebre Fray Bartolomé de las Casas, dominico, que ha pasado a la historia por su defensa de los indios, y nos ha quedado rastro de que pasó por Sanlúcar, donde embarcó junto a 50 religiosos con destino a Nueva España, a lo que actualmente sería México. No nos queda más rastro de el paso y el tiempo que estuvieron en Sanlúcar, pero como ahora veremos, por ejemplo, con el caso de los franciscanos, es normal, lo más normal que ocurría es que estos religiosos eran recibidos en el convento de sus hermanos que tenían convento aquí, es decir, Fray Bartolomé de las Casas y todos estos religiosos que vinieron en ese momento se quedarían en el convento de Santo Domingo. Bien, en el caso que voy a comentar ahora, sí tenemos constancia del tiempo que van a permanecer, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no?, el convento franciscano de Santa María de Jesús, que es lo que es San Francisco, alojó durante aproximadamente un mes a una veintena de misioneros, mientras que se esperaba que se armase la flota. ¿Por qué sabemos esto? Muy sencillo. Se ha conservado una certificación donde leo, dice: Juan de Quijada, comisario de los frailes que van a la provincia de Chile, digo que es verdad que en este convento de San Francisco de Sanlúcar de Barrameda, yo y 23 frailes hemos estado desde el día 10 de marzo hasta hoy, 13 de abril, donde se nos ha dado de comer aposento a costa del dicho convento y no ha recibido absolutamente nada por ello. ¿Estas certificaciones para qué sirve? Muy bien, para que luego el convento, que ha sufrido un gasto importante durante este mes, le reclame o bien a la monarquía o a la Casa de la Contratación que se le pague este perjuicio económico hecho. Entonces, es otra de las fuentes documentales que nos van apareciendo respecto al paso de los misioneros. Y es que son muchas las reclamaciones que se le va a hacer al rey o a la Casa de la Contratación. Y es que el tránsito de estos clérigos que iban y venían hacia América generó diferentes problemas en los conventos sanluqueños, debido a los gastos debido a que los gastos de estos crecían exponencialmente. Y es que no siempre eran bien recibidos los hermanos de la misma orden, porque tenemos que tener en cuenta que los conventos de Sanlúcar eran conventos muy grandes y al final estar en tu casa y recibir a tanta gente de golpe, pues no sienta bien, y más cuando te están haciendo un daño económico. Muchas veces vemos que hay pleitos o incluso que no se les deja entrar, pero en otras ocasiones a veces o la Casa de la Contratación o la propia monarquía otorgan el dinero antes de que lleguen estos religiosos para evitar posibles conflictos. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, lo tenemos que en la década de 1550 se emitió una real cédula dirigida a los oficiales de la Casa de la Contratación para que librasen al superior y fraile y a los frailes del convento dominico una importante limosna de 1000 ducados. ¿Qué es lo que alegaban los dominicos del convento sanluqueño? Que el tránsito de religiosos era tal
que habían tenido que construir unas propias viviendas y unos edificios ajenos al propio convento para poder dar cobijo a todos los hermanos de su orden que pasaban por aquí en su convento. Bien, además de prestar alojamiento, los conventos sanluqueños van a contribuir en la formación de numerosos misioneros en la propia localidad. Y es que vamos a ver que en las listas de viajeros a India van a aparecer enrolados muchísimos religiosos de conventos sanluqueños naturales de Sanlúcar. Entonces vemos cómo estos conventos forman a sanluqueños que luego van a pasar o a América o a Asia a predicar y van a ser naturales de nuestra ciudad. Pero tener un billete a las Indias era bastante complicado y costoso en la época. Y también vemos en la documentación que estas misiones evangelizadoras, que eran muchas las que pasaban por aquí, también permitían a muchos sanluqueños, sin ser religiosos, el poder cruzar a América, ¿no? Y aquí traigo un ejemplo, ¿no? Dice, tenemos el ejemplo de Asensio de Ávila, que es soltero y natural de la ciudad de aquí de Sanlúcar, hijo de Mateo de Ávila y de Francisca de Melgarejo, quien se dirigió a Quito y a Chile como criado de Fray Martín de Ávila y de otros 17 franciscanos. Es decir, estos religiosos son muchos, hemos visto ahora 17, ya hemos visto antes más de 20, al final necesitan a alguien que les ayude en el viaje, se llevan a un criado. Y esta es una oportunidad para aquellos sanluqueños que pues a lo mejor no les están yendo bien aquí y quieren hacer las Américas. Es la oportunidad de conseguir un billete y de cruzar al nuevo continente. No obstante, aunque ya lo hemos ido mencionando, las misiones evangelizadoras no se van a limitar solo al ámbito indiano, a América. Y aquí vamos a mencionar otros lugares donde van a ir las misiones. Por ejemplo, ¿no? Antes del descubrimiento de América, los franciscanos de la observancia lograron fundar un oratorio para que sirviese a estos religiosos que iban a predicar o que regresaban de las Islas Canarias. Dice, la misión de Canarias contaba con un solo convento en la isla, el de San Buenaventura de Betancuria, hasta la fundación del oratorio sanluqueño, constituyéndose este como la casa nodriza de las misiones canarias. Posteriormente se fundarán otras 3 casas en la península cuya función misionera no resultó tan exitosa. Y es que la llegada de los franciscanos a Sanlúcar lo tenemos que meter en el contexto de la conquista de las Islas Canarias. Van a llegar, y luego vamos a ver cómo van a estar vinculados a este convento linajes como los Fernández de Lugo, ¿no? Que ahí aparece representado en el cuadro, sanluqueño que posteriormente conquistará la isla de Tenerife. Pero no solo va a tener el convento de San Francisco una vinculación con lo que es las Islas Canarias, también la va a tener una vinculación con América. Y eso lo vamos a ver en la construcción de lo que para nosotros actualmente es San Francisco. Porque San Francisco para nosotros, el convento actual, se conoce como el San Francisco el Nuevo, porque San Francisco el Viejo se abandonó. ¿Y cómo se construyó este convento ya entrado el siglo XVII? Pues aquí aparece el papel de un religioso de este convento, que es Fray Pedro Buceta. Este fraile del convento sanluqueño era un famoso albañil y cañero y pasó bastante tiempo, sobre todo en Nueva España, trabajando en la ciudad de Veracruz, realizando diferentes obras de ingeniería, distribuyendo el agua a la ciudad, y con esos trabajos y con la limosna que pedía en América, se fue recaudando dinero para construir la nueva iglesia de este convento. Realizó 3 viajes a las Indias y al final, el pobre, al final de su vida, él falleció, si no se me olvida la memoria, en 1748, y la iglesia no quedó concluida y se entronizó al Santísimo hasta 1752. Es verdad que luego sus hermanos, aunque ya él no estaba vivo, como forma de agradecimiento, cogieron a Fray Pedro y lo enterraron en el altar mayor un poco para honrar que gracias a él y con el dinero que se había traído de América se pudo construir una de las últimas grandes obras que tenemos en Sanlúcar, que es la iglesia de San Francisco. Por su parte, los franciscanos y mercedarios descalzos de las ramas de la recolección aparecieron en la ciudad atraídos por el impulso misional que les va a llevar a redimir cautivos al norte de África. Y aquí coincide, y no es casual,
con la política que va a empezar a desarrollar el octavo duque de dominio de los territorios norteafricanos, de los presidios norteafricanos. Hay una dejación por parte de la monarquía en esos presidios norteafricanos y el duque de Medina Sidonia le interesa controlar los territorios que tiene la monarquía en el norte de África para gestionar mejor y controlar el paso del estrecho. Y no es causal, como hemos dicho antes, que empieza a beneficiar a una serie de órdenes religiosas que se encargan de la redención de cautivos. Ahí tenemos el caso de los mercenarios descalzos, ¿no? Que como podemos ver en la imagen, este es lo que queda del convento, que en una de las propias cláusulas fundacionales se le establece la condición de que a la hora de redimir cautivos en el norte de África siempre se le den prioridad a los naturales de Sanlúcar de Barrameda frente a los de otros lugares del reino. Respecto a los franciscanos recoletos, que nosotros los conocemos como dieguinos, porque después fundarán el convento de San Diego, el propio octavo duque de Medina Sidonia, don Manuel Alonso, decidió alojar a estos religiosos en su propio palacio, ya que no contaba por aquel momento con convento propio en la ciudad. Y esto nos lo dejó recogido, ¿no? En una serie de escritos que recoge Velázquez Castelo, ¿no? Donde dice: y asimismo declaro que por devoción particular que yo tengo con todos los religiosos de las recolecciones de las órdenes de San Francisco, estaban faltos de hospedaje y comodidad y se les dispuso dentro de mi casa palacio este alojamiento. Así que nos podemos imaginar un poco que nos encontramos ahora en el Palacio Ducal, esas escenas, ¿no? No sé dónde los albergarían, ¿no? Pero esos misioneros que iban pasando por aquí, de los recoletos franciscanos, que todavía no les había dado tiempo a fundar conventos, pero el octavo duque, dentro de esa política de caridad, los recibe dentro de su propio palacio y les da todas las comodidades que ellos necesiten en ese paso hacia América. Luego le pedirá a su hijo, porque a ella no le dará tiempo en vida, al noveno duque, que ahí lo tenemos montado a caballo, que le funde convento. El noveno duque se comprometerá, empezará a construirlo, pero el pobre, en 1645, pierde el señorío de Sanlúcar y toda la política fundacional que él va a desarrollar, el noveno duque, se va a ver completamente paralizada por la pérdida del señorío de la ciudad. Pero tenemos que tener en cuenta también que no solo vamos a lanzar misiones a lugares, pues hemos hablado de África, hemos hablado de América, de las Islas Filipinas, de las Islas Marianas, también se van a realizar misiones en la propia Europa y vamos a tener en Sanlúcar seminarios donde se formen a religiosos para expandir el catolicismo. Y aquí tenemos el caso de lo que es el Colegio de San Jorge. Desde este lugar se van a formar religiosos para que combatan ante el avance del protestantismo y del anglicanismo en las Islas Británicas. Ya en el año 1517, don Juan Alonso de Guzmán, sexto duque de Medina Sidonia, permitió que los comerciantes ingleses que vivían aquí en la ciudad y que formaban una colonia muy rica construyeran a sus propias costas una casa e iglesia que se van a construir en las inmediaciones de las atarazanas del duque, en lo que actualmente para nosotros es la calle San Jorge. Allí fundaron una cofradía compuesta por compatriotas de la nación anglosajonas que va a durar hasta el siglo XVI y que se va a mantener con los impuestos que se le van a ir estableciendo a estos comerciantes ingleses que tenían una rica actividad aquí en Sanlúcar. ¿Qué es lo que ocurre? Que a finales del siglo XVI se agudiza y tenemos una peor relación con la monarquía inglesa y eso va a conllevar a una guerra entre Felipe II e Isabel I de Inglaterra. Y en estos momentos, es a partir de este momento, cuando aparece un jesuita, Robert Persson, que convierte el antiguo hospicio inglés de San Jorge en un lugar de entrada y salida para los estudiantes jesuitas que van a llevar las misiones a la propia Inglaterra. Entonces, eso dinamiza todavía más un poco a los conventos que tenemos aquí en Sanlúcar, porque ya no es que solo estén pasando religiosos, es que se están formando a religiosos y encima se están formando a religiosos para que combatan, digamos, en territorio europeo frente al avance del anglicanismo. Otro seminario que vamos a tener, pero que va a durar muy poquito tiempo, ya nos trasladamos a finales del siglo XVIII, es un seminario que se va a crear en el convento de Capuchinos. Por diferentes razones, y una de ellas por la expulsión de los jesuitas por parte de Carlos III,
las misiones que se desarrollaban en lugares como las Islas Filipinas van a quedar completamente desatendidas. Y como hemos dicho antes, donde no llegaba un funcionario, llegaba un misionero. Eso va a hacer que la monarquía pierda mucho poder en lugares donde no puede llegar, y lo que intenta es revitalizar, expulsar a los jesuitas, pues intenta mandar a otros religiosos para establecer ese dominio que tenían los jesuitas. Y es cuando se plantea que el convento capuchino de aquí de Sanlúcar se convierta en seminario para formar a religiosos que tienen que marchar o a América o a Asia. Esto realmente no le hacen ninguna gracia a los religiosos agustinos, a los religiosos capuchinos, que se van a oponer a que se cree este seminario. Pero a final del siglo XVIII se establecerá el seminario, pero va a durar muy poquito tiempo, porque la invasión francesa ya de principios del siglo XIX hará que se disuelva y desaparezca. Pero todo el tiempo hemos estado hablando de misioneros, pero también existieron misioneras y también tuvieron su papel importante y contribuyeron los conventos sanluqueños dentro de estas misiones evangelizadoras. Dentro de esta labor, llevada a cabo por el clero regular, como hemos dicho, no hay que dejar de lado las figuras de las religiosas. Y un ejemplo lo vamos a encontrar en un expediente que se conserva en el Archivo General de India sobre la monja doña Luisa de Liñán. De ella ya nos queda un pequeño rastro, y es que unos 15, 16 años encontramos una certificación notarial donde la duquesa doña Leonor de Manrique de Sotomayor da una donación con una pequeña cantidad de trigo a una religiosa dominica del convento de Madre de Dios que va a marchar para Santo Domingo. Y ahora tenemos el testimonio de lo que ocurre después, ¿no? En este expediente, la propia religiosa, ¿no?, dice que hacía 16 años que fue a la dicha ciudad, se refiere a Santo Domingo, República Dominicana, con licencia de Vuestra Alteza, a fundar el dicho convento, para lo cual la sacaron del convento de Madre de Dios de la villa de Sanlúcar de Barrameda, donde es hija y ha estado en el dicho 16 años padeciendo con muchos trabajos y enfermedades, siendo prelada como súbdita. Es decir, esta religiosa se le va a animar, o no sabemos si a obligar, a que se marche a Santo Domingo para establecer un convento religioso de dominicas en esta ciudad, pero ya la pobre, 16 años después, lo que tiene ganas es de volverse al convento sanluqueño y que la dejen tranquila. Entonces le está pidiendo al rey que le dé licencia para volver a su convento del que ella es natural. También tenemos alguna vinculación misional con el convento de las franciscanas de Regina Coeli, y es que ellas van a participar en la fundación del primer convento femenino de las Islas Canarias, que se estableció en la isla de Tenerife, en La Laguna, en 1547. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que directamente, además de contribuir en la fundación, directamente se va a edificar un convento muy similar en estructura al convento sanluqueño. Vemos una iglesia con una sola nave y dos portadas principales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el convento nuestro ha sufrido modificaciones. Nuestro antiguo convento tendría que ser más parecido a este, pero ya a principios del siglo XVII, la duquesa Ana de Silva y Mendoza realizará unas importantes obras y cambiará por completo casi el convento, que es el que nos ha perdurado y el que podemos observar a día de hoy en nuestra ciudad. Y bien, pues una vez que ya os he ido contando un poco todas estas noticias, ¿no?, que espero que no hayan sido muy abrumadoras, donde hemos ido viendo, pues hemos encontrado rastros de estos misioneros, pues en testamentos, en registros notariales, en certificaciones, en diferentes tipos de expedientes que hacen que nos muestren que la vida conventual de Sanlúcar era muy dinámica y muy rica. Pues vamos a pasar a ver un poco las principales conclusiones a las que llegué con este pequeño artículo en la comunicación. Ya fuera como resultado de la política de patrocinio conventual que emprendieron los duques, o a iniciativa de las propias órdenes religiosas atraídas por las posibilidades que tenía la ciudad señorial como puerto atlántico, Sanlúcar de Barrameda alcanzó la extraordinaria cifra de 17 fundaciones conventuales en el tránsito de la Edad Media y los siglos modernos. Tenemos que tener en cuenta de que dentro de esta política fundacional, los duques les interesa bastante, como ya me he referido antes, fundar conventos en Sanlúcar, porque están engalanando su ciudad, pero también están exportando la marca Casa Medina Sidonia. Cuando los reyes no
dan esas limosnas o esa ayuda a estos religiosos, son los duques los que se muestran solidarios y muestran esa caridad de donarle todo lo que necesiten. ¿Y esto a qué beneficia a la Casa Ducal? Pues muy bien, a que cuando estos religiosos luego lleguen pues, a Nueva España, al Perú o a Filipinas, pues al final vayan transmitiendo que la puerta de entrada al imperio, que es Sevilla, pero que antes hay que pasar por Sanlúcar es una ciudad ducal, no de realengo, no pertenece al rey, pertenece al duque. Y es el duque el que actúa con esa autoridad y esa caridad que luego pues, le permite al final mostrar ese poderío que, por ejemplo, si luego va a establecer relaciones comerciales o tiene intereses económicos o políticos, estos religiosos perfectamente le ayudarían en las Américas o en donde fuera necesario. ¿Qué es lo que vemos también? Pues que estas 17 fundaciones conventuales va a derivar a que tengamos una densidad conventual muy importante en Sanlúcar. Dice, unida a la concentración de población eclesiástica regular, permanente o de paso por la villa, traerá diferentes consecuencias para la ciudad, destacando entre ellas su enorme impacto en la geografía urbana y que a día de hoy nos sigue marcando la geografía de nuestra ciudad. Aquí tenemos un plano ya de lo que es Sanlúcar en el siglo XVIII y como aparece muy pequeñito, subrayo cuáles son los conventos más o menos ubicados. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos que la densidad urbana que ocupa estos conventos es muy... Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el convento, si no me equivoco, de Santo Domingo y fijaos todo lo que abarca el convento de Santo Domingo en el corazón de la ciudad. Y es que además tenemos que tener en cuenta, no es que solo existan 17 conventos, es que además estos conventos van a acaparar muchísimas propiedades, como ahora concluiremos. Muchísimas propiedades de Sanlúcar van a pertenecer a estos conventos que se van a dedicar pues, al alquiler de viviendas. Y vemos cómo al final va a existir un problema que ya luego derivará en el siglo XIX a las desamortizaciones, y es que gran parte de Sanlúcar pertenece directa o indirectamente a los conventos que habitan en ella. También, como conclusión, no solo tenemos un patrimonio, un rico patrimonio en lo que son nuestras fachadas de iglesia, no solo nosotros vamos a exportar, hemos hablado de misiones evangelizadoras que van, hemos visto como por ejemplo el convento de Tenerife de la Laguna, pues tiene una estructura y una iglesia igual que el de aquí. También vamos a recibir, y dentro de nuestro rico patrimonio que tenemos en Sanlúcar, ¿no? Por ejemplo, aquí destaco el trabajo realizado pues, por mi amigo Antonio Romero Dorado, ¿no? Y Óscar Franco, y vemos ahí, ¿no? Una copia inédita de Nuestra Señora del Refugio de Pecadores de Zacatecas. Zacatecas es una región minera de México, y vamos a ver cómo se va a traer una copia de esta Virgen que tiene devoción en México y que se encuentra actualmente en nuestra iglesia de Santo Domingo. También van a existir, también nosotros vamos a exportar devociones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de la Virgen de Regla, que la tenemos aquí muy cerquita y que todavía a día de hoy, cerca de la ciudad de La Habana, hay una pequeña ciudad de pescadores donde se sigue teniendo una devoción muy importante a la Virgen de Regla. O incluso en el siglo XVII vamos a encontrar hermanos de la Hermandad de la Virgen de la Caridad en diferentes lugares de las islas del Caribe y de México. Entonces vemos que hay un vínculo muy estrecho con las posesiones americanas e indianas y Sanlúcar de Barrameda en todo esto. Y ya por último, me gustaría concluir pues con una propia reflexión de que al final, ¿no? Hoy en día, ¿no? Es difícil llegar a comprender y trasladarte pues, 300 o 400 años atrás, ¿no? Y qué mejor que tener el testimonio de un religioso que reflexione un poco sobre qué va a pasar con la Sanlúcar conventual, porque la Sanlúcar conventual va a tener fecha de caducidad. Yo, como les digo a los alumnos cuando estamos en clase, en historia los finales no son siempre como las películas de Disney, no son bonitos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues que
a partir de la pérdida del señorío de la ciudad por parte de la familia ducal de Medina Sidonia en 1645 y luego del posterior, al final del siglo XVII, del traslado de la Casa de la Contratación de Sevilla a Cádiz, vamos a ver cómo todo lo que significaba Sanlúcar como puerta de América se va a perder. Y con ello estos conventos van a perder el poderío y la riqueza que van a tener durante el siglo XVI y el siglo XVII. Y es que aquí, en el libro de protocolos del convento de los agustinos, es el propio religioso el que acaba con una reflexión diciendo un poco en el estado en el que va a quedar la Sanlúcar de principios del siglo XVIII. Dice, y si no hubiera su majestad quitado este lugar al duque, es decir, aquí hace referencia a cuando se pierde el señorío de Sanlúcar por la Casa Ducal en 1645, dice, ni tampoco faltado a él la flota y galeones, estuviera hoy este convento de diferente modo, pues desde el año de 1655 hasta este presente de 1722 se halla con el menoscabo casi de 700 ducados de renta anual, por el motivo de estar su mayor parte en casas y estar en ruinas, por haber faltado el comercio y por no haber quedado un tercio de su vecindario. ¿Qué es lo que vemos? Pues en la segunda mitad del siglo XVII, estos conventos que van a hacer mucha riqueza por todo el paso de diferentes comerciantes y de diferentes personas que van a pasar por la ciudad y que dejaban importantes limosnas, que alquilaban casas, que incentivaban al final la economía interna de la ciudad, se pierde todo este tránsito de población flotante y lo que hace es que los conventos se arruinen. Este convento puede tener muchísimas propiedades, pero si nadie se la alquila, ¿qué dinero hace? Y va pasando el tiempo y esas propiedades se van destruyendo. Ahora, ¿cómo mantiene estos edificios que se van perdiendo? Entonces, a partir de finales ya del siglo XVII, esa Sanlúcar conventual va a ir decayendo, pero es verdad que todavía a día de hoy se conserva gran parte de ese patrimonio en nuestro legado y en lo que es la esencia de Sanlúcar. No podríamos entender Sanlúcar sin su legado y sin su legado americanista al final, porque ese elevado número de conventos y la gran capacidad que tenían estos conventos hacen a Sanlúcar diferente. Porque, por ejemplo, como hemos dicho, el convento dominico, su tamaño y grandeza pues, le precede por las relaciones que va a tener con América. Y nada, concluyo pues agradeciendo a todos vosotros vuestra atención y agradeciendo de nuevo a la Fundación Casa Medina Sidonia y a la Fundación Hermandad de la Santa Caridad y Pobres Desamparados por la oportunidad de algo que escribí y que comuniqué en Sevilla en 2017, poder compartirlo hoy con vosotros aquí en Sanlúcar y sobre todo dentro de este lugar que es magnífico, ¿no? Que es el Salón de Embajadores del Palacio de los Duques de Medina Sidonia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José María, por la exposición que nos has traído hoy aquí. Siempre se aprenden cosas nuevas de nuestra historia pasada. Yo, como joven sanluqueño también, y perdónenme la expresión, alucino con lo que fue Sanlúcar de Barrameda. Creo que es cierto que la pérdida de la Casa de la Contratación que se fue a Cádiz fue un punto de inflexión en nuestra ciudad que nunca llegó a recuperarse, ni nunca se recuperará. Pero es importante que se analice el pasado, que se conozca, como bien decía Lilian, que se sigue habiendo todavía agujeros negros, que gracias a la investigación en los archivos vamos dándole luz a trazos de la historia que están por descubrir. Eso mismo nosotros lo estamos viviendo en la propia Fundación Hermandad de la Santa Caridad, con el estudio de los archivos, con su digitalización, vamos entendiendo mejor una institución muy antigua. También nos sorprende porque aparece muchísimas veces la familia de los Fernández de Lugo, fundadores de la Hermandad de la Santa Caridad, siempre muy vinculada a la conquista de las Canarias y a un papel muy importante aquí en Sanlúcar. Y entonces, pues agradecerte de todo corazón que bucees e investigues y saques a la luz y nos enseñe, como bien haces en tu instituto, pero también aquí a estos jóvenes que nos encontramos para escucharte. Muchísimas gracias. Y ahora, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta
o tenga alguna consulta o alguna duda, aquí tenemos al maestro que se ofrece a contestarla seguro. Mire, una pregunta. Sí. Creo que ha dicho que los capuchinos no querían que fuera un seminario. ¿Por qué? Porque al final lo que ocurre, tenemos que tener en cuenta de que es verdad que estos conventos van a tener una dimensión americana, pero también está el religioso que tiene su convento, que tiene su vida en Sanlúcar y que al final, como a todos, que nos molesten en nuestra casa, no nos gusta. Imaginaos de repente recibir en vuestra casa a 20, 30 personas que vienen de aquella manera y que se van ahí y que, entre comillas, te van a quitar comida, te van a quitar riqueza y que no sabes si luego te lo van a reponer el rey, porque al final todas estas certificaciones y luego vamos a ver incluso enfrentamientos entre los propios conventos luego para repartirse las limosnas, porque al final el dinero escasea. Y al final es incómodo el recibir. Entonces hay veces que sí y otras veces que no. También si te montan un seminario, ya están cambiando la vida de tu convento. Y ya van a llegar autoridades desde afuera que van a cambiarte tu vida por completo, van a utilizar tus instalaciones para las cosas que ellos quieran y al final pues molesta. Al final molesta. ¿El convento de los Jerónimos está en la zona? Sí. Sí, es que con el convento de los Jerónimos hay un pequeño error en la imagen. Realmente estaría por aquí, porque esto ya es el castillo del castillito que tenemos de San Salvador. Entonces, el baluarte estaría por aquí. Lo que sí estaría más para acá sería, eso no lo meto en la comunicación, pero aparece en el artículo. Los Jerónimos van a establecer una iglesia en el puerto de Barrameda, donde incluso le van a escribir al rey pidiéndole que se le dé parte de los impuestos que recauda la Casa de la Contratación, porque según ellos, y con certificación firmada por el duque de Medina Sidonia y bajo notario, dan misa todos los días unas 500 personas. Eso ya no sé yo si el dato está un poco inflado o no. Entonces, estaría un poco para allá. Y claro, y ya luego pues se le pide, pues al final todo esto es un poco intentar sacar una tajada grande. Se está moviendo muchas personas y el moverse muchas personas mueve mucho dinero y los conventos sanluqueños van a competir entre ellos a ver quién. Incluso luego cuando, por ejemplo, los conventos se van moviendo. Cuando los mínimos de San Francisco de Paula funden el convento de la Victoria, va a haber muchísimos conventos que se opongan. ¿Por qué? Porque, bueno, perdón, al revés. Cuando se vaya a fundar, porque ya estaban ellos, para que nos ubiquemos, el convento de la Victoria es lo que actualmente es la Demencia, etcétera. Pues posteriormente, cuando se va a fundar el convento de los Carmelitas, que es la iglesia del Carmen, a ellos no les interesa, porque les está, entre comillas, quitando clientes. Al final, tengo que repartirme esas personas que luego me van a venir a misa, que me van a dar limosna, y se abren pleitos entre ellos. Hay una competencia entre ellos. Otra pregunta. En casi todos de los vestigios que quedan, digamos, de toda esta misión que ha hecho San Lucas, es la Virgen de Guadalupe, que está en casi todas las iglesias de San Lucas. Correcto, también. Sería interesante hacer un estudio de cómo vienen todas esas vírgenes, que supongo que serán donaciones de familia, ¿no? Claro, luego aquí también metemos eso, ¿no? Hay muchas personas que hemos visto que al final las misiones permiten a muchos sanluqueños poder cruzar el charco. Y al final, pues cuando te va bien, tú quieres que la gente sepa que te va bien. Entonces, es normal que luego esta gente realicen importantes donaciones a las iglesias o conventos sanluqueños, incluso funden sus propias capillas y probablemente ahí ya se me escapa, pero probablemente luego envíen obras de arte o fomenten que se cree obras de arte con devociones americanas. Otra pregunta, porque has dicho de aquellos agustinos que no podían embarcarse, ¿no? Sí. Y entonces se alojaron algunos ¿en qué zona de Sanlúcar estarían? ¿No? Realmente dicen que alquilan unas casas cerca del puerto. Entiendo que será el puerto de Barrameda, que sería el puerto de Bonanza, pero eso es un claro ejemplo de, existiendo aquí un convento agustino, sus hermanos agustinos no los reciben. No sabemos el por qué, probablemente porque le dirían, aquí nos quedáis, buscaros o lo que sea. Pero aquí nos quedáis. Por eso muchas veces, ¿no? Entendemos, ¿no? Bueno, son todos religiosos, se tienen que llevar bien entre ellos. O si son de la misma orden, ¿por qué no los reciben? Claro, al final hay intereses personales diferentes. José María, al hilo de lo que nos has contado,
me viene a la mente el hecho de que los duques de Medina Sidonia, durante sucesivas décadas, se van haciendo patronos generales de diferentes órdenes, ¿no? Los dominicos, los mercedarios descalzos, después tienen pretensiones de ser de los jesuitas, los carmelitas. Bueno, todo esto, el hecho de que fueran patronos generales, esto cómo repercutía a la familia y cómo repercutía en los conventos, no solo de San Lucas, sino en las órdenes. O sea, esa intromisión, de alguna manera, en los capítulos de las órdenes y tal, ¿eso lo tienes ya investigado? ¿Es una de las líneas de tu proyecto de tesis doctoral? Claro, esa línea ya la he tocado con el trabajo fin de máster y ahora hay que continuarla, pero claro, es muy interesante porque estás haciendo un poco con el control de una orden a nivel provincial o incluso general. Por ejemplo, en el caso de los carmelitas descalzos, el noveno duque, que les establece las cláusulas fundacionales, donde les va a fundar conventos y donde recibe el patronato, no solo recibe el patronato del convento, va a recibir también el patronato sobre Nueva España. Es decir, ya ahí veíamos que el propio duque tenía una aspiración americanista dentro de su política, porque el tener un patronato luego más grande te permite poder interferir a nivel provincial o general dentro de la orden. Para empezar, porque cuando hay un capítulo de la orden, lo primero que se hace es honrar la memoria del patrón. Es decir, hay un montón de religiosos reunidos en cualquier ciudad de Andalucía y si la orden tiene si la Casa Ducal tiene el patronato provincial de los dominicos, lo primero que hacen los dominicos, da igual en el pueblo de Andalucía que estén, es rezar en honor de la Casa Medina Sidonia. Al final todo eso se te está transmitiendo privilegios. Y luego también ellos se reservan una serie de cláusulas donde, por ejemplo, en caso en el que lo necesite, puedo recurrir a un religioso para el negocio que según necesite. Pues al final estás poniendo a gente con capacidad en una época donde no tenemos a tanta gente con capacidad formativa e intelectual para que, por ejemplo, te realice un negocio. Directamente ya ahí se me escapa porque tendré que mirar fuentes notariales, pero a lo mejor voy a cerrar una transacción y si no tengo a nadie cercano, puedo contar con un mercedario de un convento que esté dentro de la provincia del que yo tengo el patronato y esa persona va y me representa. Yo, como historiador del arte, he visto en muchas ocasiones que el agente artístico del duque es siempre un eclesiástico. O sea, el duque no contrata directamente nunca con el artista, sino que le encomienda esa misión a un religioso, ya sea un jesuita, sobre todo a jesuitas. Y es que te sale gratis. Bueno, te sale gratis, tú estás pagando el patronato y le has fundado un convento y le tienes un montón de donaciones. Al final son políticas de prestigio. A día de hoy nosotros tenemos otro tipo de políticas de prestigio, ¿no? Pues hoy en día, ¿no? Pues tener un palco en un evento importante o en un estadio de fútbol. Pues ellos el palco, ¿dónde lo tenían? Pues en la iglesia. Yo me quedo directamente con una tribuna a la hora de fundarte. O me quedo con diferentes... También dentro del espacio religioso se va articulando todo un lenguaje donde te vas recordando siempre a la Casa Ducal de Medina Sidonia. Y todo eso hace que tú sepas quién es el que manda, quién es el que ha pagado esto y a quién le debe pues, la prosperidad de Sanlúcar. Además eran también agentes, eran espías de la Claro. casa. Esto se ve muy bien en toda la política norteafricana, Claro. todo el contexto de Portugal. Eran unos espías magníficos. Que al final te Eran pone, portavoces Claro. de su política. es que te pone un capital social en tus manos, que claro, que es lo que hemos dicho al final, donde hay lugares donde no llega la monarquía con sus funcionarios, pero te llegan los religiosos. Entonces, si tú a esos religiosos los controlas y te sirven a ti, porque al final esos dominicos que están aquí, ¿a quién le deben el estar aquí? Pues al final te van a servir a ti, es lo que tú necesites. Esta línea sería muy interesante estudiarla. Esta línea. Sí, porque es una red clientelar Exactamente. totalmente en la sombra. Claro. Por eso tus investigaciones en sí son muy interesantes, pero además vinculada con la red clientelar de los duques de Medina Sidonia es fundamental, por ejemplo, para los estudios histórico-artísticos, ¿no? Para ver que por qué el padre provincial encarga a tal escultor una obra cuando en principio no es para él. Claro. Ver qué relación tenía, si era confesor del duque, si era el prior de un convento que el duque tenía bajo su patronato general, etc. Imponen sus gustos. Y además que, sobre todo, entre el octavo y el noveno duque hay una obsesión con hacerse con patronatos provinciales y generales que no había antes. Porque al final, antes a lo mejor era algo más circunstancial. Es decir, bueno,
tú me has realizado tantas donaciones que como gratificación te voy a dar el patronato provincial, pero es que a partir del 8º y del 9º duque hay un interés en quiero hacerme con esto. ¿Por qué? Porque me estará repercutiendo de manera muy positiva. Luego se convertirá en un problema, porque luego al final toda la documentación son que se conserva de los conventos, luego son copias de siglos ya XVIII, donde, pues claro, hay un montón de conventos que te están reclamando, es que ustedes habéis comprometido que me tiene que pagar esto. Pero claro, a esto se comprometió mi bisabuelo. Pero hay un montón de pleitos luego por ahí. Y con la cartuja, con el de Guadalupe, eso. Claro, los religiosos quieren cobrar. Claro, es que luego los religiosos quieren cobrar. Pues bien. Bueno, pues como ya no hay más preguntas, agradeceros a todos vuestra asistencia aquí a la Casa de Medina Sidonia, en nombre de Lilian y en nombre de la Fundación de la Santa Caridad. Gracias al conferenciante y que tengáis buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.